Todo es increíble con la gran aventura LEGO 2. Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mabs Salinas y es el momento de hablar de la secuela que demuestra que las segundas partes pueden ser buenas y propositivas en términos argumentales, porque en 2014 la gran aventura LEGO 1, que fue dirigida por Chris Miller y por Phil Lord, que ahora escribieron otro gran éxito animado que fue Spider-Man, un nuevo universo, pues nos mostraron un mundo lleno de imaginación, pero que al mismo tiempo hablaba sobre temas fuertes, como es vivir en una especie de dictadura, en una hegemonía que no te deja ser en libertad, una especie de mundo distópico en donde pues ser común y corriente y obedecer las reglas y las instrucciones es lo correcto, y quien se salga de ese mundo ideal pues entonces está violando las reglas, no embona, etc. Y en esa primera entrega lo que querían demostrar, lo que querían hacer este grupo de figuritas de Lego era pues acabar con un señor que era Will Ferrell y que quería ponerle pegamento a las cosas y entonces que todo se quedara en orden y controlado y evitar que se jugara con la imaginación, pues el propósito básicamente de los Legos, que es justamente crear y pues luego reconstruir y volver a hacer y cambiar, ¿no? Y que al mismo tiempo era una película que se nutría muy bien y que sabía explotar toda esta nostalgia de todos aquellos que en su momento jugamos o jugaron con pues, el mundo de Lego y sus diferentes escenarios, etc. Después de muchas entregas en medio, la de Batman, la de los ninjas, esta segunda entrega parece ir un poco de la mano de lo que vimos en la primera película en el sentido de la historia, porque nos presenta otra vez a estos personajes, a Emmett, estilo libre, etcétera, que tienen que luchar con una serie de invasores que aparentemente, o lo que nos da a entender, que quieren es apoderarse de ellos y establecer nuevas normas, un mundo utópico a su medida, pero que parece ser que para conseguirlo va a tener que separar a estos personajes. Entonces, cuando se lleva a 5 de los líderes, entre ellos Batman, estilo libre, al chico astronauta, a la gatita, Unikitty y alguien más. Se los lleva y entonces Emmett va a tratar de rescatarlos y para eso va a encontrar, como seguramente vieron en el tráiler, a un individuo que tiene una especie de conexión con los tiranosaurios Rex y pues destruir este mundo que es demasiado feliz y demasiado rosa, pero que al mismo tiempo tienen como armas de destrucción que son letales y con las que Emmett y sus amigos no pueden lidiar, o sea, dejan a Batman pues muy mal parado incluso. La película se sigue burlando un poco de sus personajes en el caso de Batman y sigue siendo como muy creativa y mostrando una gran inventiva en la serie de cameos que tienen, los nuevos personajes que se incorporan, en las referencias y chistes que hacen hacia otras franquicias de Warner Bros. Y de otros estudios que realmente hacen que sean muy entretenidas. Ahí hay una aparición, por ejemplo, de Bruce Willis que es entrañable. Y demás, ahí es donde también le meten como muchos elementos divertidos y originales a la película y es algo que ha caracterizado muy bien y han hecho muy bien a lo largo de esta franquicia naciente. Y a la par que nos va mostrando esto, un poco la evolución que tienen los personajes, vamos a descubrir más del fondo de algunos de ellos. Se van a seguir burlando, por ejemplo, de la construcción y de la psicología de Batman, pero vamos a descubrir mucho sobre estilo libre. Y al final lo que quiere decir la película manda como dos mensajes bien claros, o por lo menos que a mí me gustaría destacar. El primero es el hecho de hasta qué punto uno sí debe cambiar cuando las otras personas se lo piden o lo presionan para ello. O sea, como está mal ser yo, aunque ser yo sea sinónimo de que a lo mejor me sienta alienado o solo al margen o que no sea bien visto por mis pares. Y creo que es un mensaje muy valioso para los niños chiquitos. Y por otro lado, creo que también manda un mensaje bonito hacia el amor filial, hacia la relación entre hermanos y como muchas veces lo que va a pasar, no quiero decir mucho ahí porque es algo que ocurre en el tercer acto, pero lo que ocurre es algo que seguramente si ustedes tuvieron hermanos, como a mí me pasó con el mío, seguramente les pasó. Y entonces, en ese sentido, creo que vale mucho la pena que los
niños chiquitos vean esto, ¿no? O sea, cómo puede haber armonía en el hogar. No voy a decir más, justo para no spoilear ni nada. Y por otro lado, creo que en donde la película a lo mejor cogió un poquito es que sentí que en algunas partes había como una gran necesidad por replicar lo que ha hecho Toy Story. Y a pesar de que desde la primera aventura Lego se nos fue planteando este mundo de los humanos como quienes al final controlaban el destino de estos personajes, y ahí también se habla un poco sobre la falta de libertad o la coerción de la libertad, porque pues al final cuentas son títeres de alguien más. Pues aquí lo que también se expande un poco ese mundo, vemos más allá sobre lo que pasa con los humanos, y ahí es como que hay una especie de similitud con, por ejemplo, la relación entre Andy y los juguetes de Toy Story, que en estas escenas donde Andy está jugando con los juguetes son como pues súper emocionantes, y hay efectos especiales y es donde cobra vida la misma película. Pero a veces cuando ya vemos desde fuera y vemos lo que está haciendo Andy, etcétera, es algo que empezó a hacer Toy Story y que aquí como que se repite en varias ocasiones. Entonces el hecho de que de repente haya un juguete que no se encuentra, que causa una especie de frustración en los niños y que uno siente como que cuando es chiquito que perdió una parte de sí mismo, ese sentimiento también lo explota esta película, pero siento que ya no es igualmente genuino, porque ya es algo que hemos visto muchas veces en Toy Story y que entonces aquí ya se siente un poco como que lo están tratando de emular. Pero salvo eso, creo que es una película muy divertida. Ustedes ya me dirán qué les pareció, si se quedan con la primera o con la segunda. A mí me gustó mucho más esta segunda entrega y particularmente por el humor. Creo que el humor lo sentí mucho más afilado a lo mejor, no sé. Ustedes díganme. Entonces eso sería todo por mi parte. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes de En la Butaca. En todos lados nos encuentran de esa manera. También se pueden suscribir al canal, pueden darse de alta aquí en la campanita para que les lleguen notificaciones. Y les recuerdo que mi nombre es Mab Salinas. Muchas gracias por su atención y bye.